Bienvenidos a la plataforma educativa de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad. Para mí es un honor presentar a este viejo amigo, el doctor Félix Octavio Díaz Arango. Es un doctor colombiano, ingeniero en alimentos con especialidad en ciencia y tecnología de alimentos. Tiene maestría en gerencia de programas sanitarios e inocuidad de alimentos, doctor en ciencias económicas y administrativas. Actualmente es docente titular de la Universidad de Caldas. Tiene amplia experiencia en procesos de café, tanto en investigación como en la industria, con múltiples participaciones en congresos para la presentación de investigaciones que continuamente hace y en asociación con otras universidades. Ahorita nos va a presentar el trabajo que hizo para desarrollar una patente para expreso de café en Colombia. Espero que lo disfruten y platicaremos más tarde. Gracias. Buenos días a todos. El título de la patente es Proceso para el desarrollo de un café expreso 100% colombiano a partir de una mezcla de granos de café arábigo beneficiados por vía húmeda y seca. El autor de la patente es Félix Octavio Díaz Arango y yo soy docente de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. Entonces, en esta intervención les voy a contar un poco cómo es el surgimiento de esta patente, la historia de la patente y finalmente en las conclusiones qué viene al futuro, cómo es el desarrollo. Entonces, iniciemos. Básicamente, el café de Colombia es reconocido en el mundo por sus cualidades sensoriales, físicas y de calidad. Nuestra patente pues se gira un poco a demostrar que con café colombiano sí se puede producir un café tipo expreso. Les voy a contar un poco en el recorrido dos, digamos, estados de la patente, dos desarrollos de investigación y finalmente cómo se logra. Acá hay un panorama pues de la región cafetera nuestra. Yo estoy ubicado en Manizales, en el eje cafetero de Colombia, donde están unidos, o es reconocido por tres departamentos, ejes centrales, el departamento de Caldas, el departamento de Risaralda y del Quindío. Son reconocidos desde hace muchos años como el eje cafetero. Hoy en día, digamos, en Colombia hay tres regiones como tal, una región norte donde se produce café, otra región central donde yo estoy ubicado, y pues de ahí se están utilizando cafés para nuestra patente, y la otra región es la región del Huila, donde digamos también hay posicionado café. Entonces aquí ustedes aprecian un panorama. Un poco los antecedentes. Este trabajo inicia realmente en el año 1994 en un laboratorio que pertenecía a la Federación Nacional de Cafeteros, conocido como el LIC, el Laboratorio de Industrialización de la Química del Café. Allí realmente desarrollé un trabajo un poco fuerte como tesis de pregrado de Ingeniería de Alimentos con un compañero mío que se llama Héctor Julio Manosalva Quintero. Con él hicimos un trabajo donde surgió una idea de caracterizar un café tipo expreso colombiano con el fin de encontrar atributos que lo hicieran igual o mejor que un café tipo italiano. Eso surgió en esa época porque digamos, el café colombiano no se utilizaba muy fuerte en ese tipo de bebida, y también surgió como una idea de demostrar unos antecedentes de un señor de apellido, un autor de apellido Petraco, que en el año 89 pues da unos fundamentos de qué es un espresso, y él comenta que con cafés colombianos no se podría producir un tipo de café expreso por sus razones de su alta acidez y falta de cuerpo. Ese trabajo en el año 94, lo que se hace básicamente es tomar un estándar de un café tipo italiano, se llama patrón, y ese patrón básicamente se va mezclando y se va utilizando unas mezclas de cafés
colombianos para llegar a ese patrón. Luego se caracteriza desde el punto de vista físico, químico y sensorial y finalmente se presenta en un panel de catación en una tienda en Bogotá. Es un resumido cuenta de lo que se hizo en ese primer trabajo. Se hicieron casi 200 mezclas y al final se llegaron a 20, que más adelante yo voy contando, voy refiriéndome pues, digamos, a este trabajo. Y finalmente pues se saca las 2 o 3 mezclas ideales. Posteriormente pues lo valido, lo que hago es validarlo ya 4 años después, o sea, 4 años después, o más o menos diríamos en el año 2004, 2005, para en el 2006, 2007, pues surgió una idea de llevarlo y patentar todo el trabajo, digamos, los trabajos. Y al final sale la patente en el mes de julio de este año. Bueno, aquí hay un panorama digamos, ya nos vamos a avanzar un poquito a lo que se hizo en la validación. Llamamos la segunda parte de validación del trabajo del año 94. Digamos, aquí está el equipo donde se trabajó, en las mezclas. Y bueno, les voy a contar un poquito qué antecedentes hay de espresso, de bebidas, y voy a referir un poco a Colombia, pues en el mundo. Básicamente, en el mundo del café, pues existen dos bebidas. En Colombia, pues donde yo estoy ubicado, nosotros llamamos que ustedes ven a mano izquierda, pues el americano. Realmente nosotros aquí no trabajamos fuertemente el americano, lo que hacemos es una dilución, bueno, no una dilución como tal, es una bebida que nosotros llamamos tinto. El tinto es un café que se prepara por percolación, se pesa una determinada cantidad de café y se prepara la bebida. La bebida es muy común verlo en Colombia y se prepara con un colador de tela o últimamente con un colador de papel. Entonces este es el que ustedes ven a mano izquierda, que es un tinto. Y pues aquí hay un espresso, que básicamente es una bebida Petraco, que en esa época la definían en el año 89, después otros autores, Andrea Ili y algunos, como una bebida de entre 30 a 40 mililitros de alto cuerpo que sobresale la espuma. Ahorita les cuento un poquito de esas características que encontramos. Bueno, vamos a definir un poco, esto es en Colombia y en el mundo, pues lo que hacen es diluir un espresso y se habla mucho del americano. Bueno, pero ¿qué es un espresso? Estas son, digamos, conclusiones. Es una bebida de entre 25 a 40 mililitros. Petraco y Andrea le hablan de que debe tener alrededor de 40. Se debe incluir la crema. Se prepara con una cantidad apropiada y consistente de café. Dependiendo del café, es el grado de molienda. Y la clave está en lo que ustedes están viendo, la crema, porque atrapa el aroma. Nosotros, yo voy refiriendo un poquito en el primer trabajo que hicimos, medimos la viscosidad, la crema y la tensión superficial. Y encontramos que esto es una emulsión. Y el cuerpo es dado por esa emulsión que perdura en el tiempo de que la bebida está aquí preparada y se va perdiendo. Entonces había una aseveración de que yo debo usar robustas para que perdure, para que el cuerpo dure, y digamos eso no es tan cierto. Yo lo puedo hacer con arábigos. Se prepara con agua limpia y caliente entre 90.5 y 96 grados centígrados a una presión entre 8.5 y 9.5 atmósferas. Y este es el tiempo de extracción, entre 20 y 30 segundos. Bueno, mientras fluye, pues el espresso lo sabemos, debe tener esta viscosidad parecida a la miel caliente o a una colita de ratón. La bebida que vamos a obtener, como lo vemos acá, es oscura, con una crema parecida a la crema y unas características que yo voy a servir al cliente. Ya les conté un poco las características y por qué el cuerpo va desapareciendo. Esa es una razón, no es tan cierto de usar robustas. Y la mezcla debe estar en esta proporción.
Bueno, esto, digamos, es las características que yo uso. Yo lo debo preparar con una máquina expreso o hay unos métodos domésticos para hacerlo, pero ideal con una máquina expreso. Y estas son las características en crema y emulsión. Entonces, conclusión, un expreso es una emulsión de aceite-agua que queda en finas goticas, aquí diluidas. Las finas goticas pues las da el proceso rápido de extracción. Y vamos a ir contando cómo vamos evolucionando para llegar a obtener una mezcla ideal con estas características, sin demeritar el cuerpo. Bueno, aquí tenemos un buen expreso ideal, de buenas características. Entonces surge primero la idea de cuál es el problema. Les acabé de contar, hay mucho todavía, pues hay referencias, pero me voy refiriendo pues al primer trabajo inicial del año 94, donde empezamos a ver que el café expreso se elabora a partir de mezclas de cafés robustas y arábicos, donde predominaba las primeras, los robustas sobre los arábicos. Y también se elabora, es una segunda opción, con mezclas de arábicos. Pues ya se empezó a trabajar, ha ido cambiando el mundo del café. Cuando empecé a iniciarlo, pues se hablaba de cafés lavados y no lavados. En Colombia, en los años 94, ha cambiado, en el año 94, todavía se inició a trabajar con los cafés no lavados, pero en muy poca cantidad. En esa época se hablaba del café no lavado como un café de descarte y se llamaba en esa época guayaba. Hoy en día ha cambiado el concepto y ya lo llamamos café natural. Y en el mundo también ha ido evolucionando, entonces era un descarte. Exceptuando hasta hace unos años, pues las variedades producidas en nuestro país, ya hablándoles aquí en Colombia. Por carecer, ¿cuáles variedades? Pues no solamente las que les conté de descartes, otras por carecer de un buen cuerpo. Vamos a buscar en un expreso, pues el cuerpo, la cremosidad, y que de alguna manera conserve las características diferentes pues o se incluyan al colombiano, al café, digamos, producido en nuestro país. Y pues acá hay un supuesto, que si solo se utiliza cafés de Colombia, obtendríamos un expreso, ya veníamos desde el año 94 con lo que les he comentado, de Petraco, etcétera, etcétera, algunos expertos en el tema, con la idea que no podemos producir un buen expreso con café arábico nuestro por carecer de cuerpo. Entonces ahí surgió la necesidad o la idea de investigar cómo producimos un café colombiano 100% con una mezcla de cafés arábicos nuestros. Entonces les voy a contar este ratico, voy a profundizar en cómo lo hicimos. Y pues ustedes lo podrían trabajar de la misma manera, produciendo mezclas o produciendo algunos tipos de cafés. Bueno, surgió la idea de validar esto. Primero, en el año 94, yo ya sabía las proporciones de cómo se hacía, pero el mundo del café empezó a cambiar, sobre todo en Colombia y en el mundo. Entonces, en el año 2004, 2005, pues empezamos a hacer una validación de materias primas y lo hicimos en el laboratorio de la Universidad de Caldas. Entonces, lo que hicimos fue validar ese trabajo. ¿Cómo lo validamos? Ya les voy a contar un poquito. Entonces, surge un problema. ¿Qué características debe tener la mezcla del café colombiano para que cumpla todos los requisitos de un buen expreso? Buen cuerpo, buen aroma, buena consistencia, equilibrio y sobre todo buenos sabores. Entonces, surgieron o presentamos estos objetivos. Uno de ellos es un objetivo general, caracterizar una mezcla de café 100% colombiano para expreso y estos objetivos. Ya les estoy mostrando un poquito de la validación. Vamos a determinar mezclas de productos y subproductos de café expreso para café expreso. O de café para café expreso y vamos a caracterizarlos física y sensorialmente a partir de una mezcla. Entonces ya vamos a contar un poquito, voy a profundizar y vamos a hablar de esa mezcla siguiendo las técnicas de la WS. ¿Cómo se hizo?
Entonces, primero que todo, tomamos unas muestras de café colombiano, excelso, pasilla y guayaba. El excelso es el estándar nuestro. Todos los productos de el café nuestro, los que se exportan, se denominan excelso. Las pasillas son los descartes. Y los guayabas ya les estoy contando, les comenté que se conocen como los cafés naturales que se secan en el arbusto, en el árbol del café y se descartaban. Ya hoy se están procesando, se están controlando el beneficio de ellos y se conocen ya como naturales. Inclusive están fuertemente posicionados en el mercado. Luego se trillan, se trilló utilizando una trilladora. Todo este trabajo que les estoy mostrando a nivel laboratorio y luego se validó a nivel industrial. Ya les cuento un poco a nivel industrial al final. Ese se validó en una trilladora Quantic de laboratorio. Se le hizo luego el análisis físico. El color se midió. Luego se midió el color a la mezcla. Luego se tosteó. Luego aquí se midió también color a la muestra inicial, ustedes ven, física, y también el color a la muestra del tostado. Y se caracterizó la molienda. La bebida se le caracterizó y se le determinó algunas características físico-químicas. Luego sensoriales y se mezcló. Acá en la parte sensorial se trabajó contra un patrón. Y se hicieron varias formulaciones contra un patrón. Esa técnica que usamos se llama una técnica de análisis sensorial triangular. Y luego al final se seleccionaron 3 mezclas. En el primer trabajo que les estaba comentando del año 94 se seleccionaron 20. Aquí nosotros seleccionamos 3. Luego se les hizo un análisis descriptivo a esas 3 muestras y esas 3 que usamos, determinamos final, se les realizó lo que ustedes ven acá: humedad, radio tostión, tamaño de partícula, los sólidos solubles, la densidad, el pH y todo lo que es recoger los datos y caracterizar. Y lo hicimos, recuerden, contra todo lo que es las características de la WC. Bueno, acá hay unos de cómo se hizo el análisis, la parte de la trilladora, cómo se iban seleccionando mezclas y cómo se tostaba, todo a nivel inicial laboratorio. Y aquí está pues cómo se iban formulando, sacando las mezclitas. Bueno, ¿cómo es la caracterización física y sensorial? Bueno, aquí está toda la parte de los trabajos. Lo vimos antes, se tostó. Se utilizó una temperatura de 180 grados. Para la tostión los tiempos eran entre 8 a 10 minutos y se determinaba el color. Se determinó la pérdida de peso, la humedad y la densidad de estas mezclas. Y se determinó la granulometría, el tamaño efectivo de partícula. Y finalmente a la bebida se le determinó el porcentaje de extracción y la acidez. Y aquí anoté un poquito, traje a colación del primer trabajo, donde se determinó la viscosidad, la tensión superficial y la cafeína. En ese también primer trabajo se le determinó el pH. Bueno, vamos a ver un poco con todos estos análisis que hicimos. Entonces ya vamos a profundizar en esa parte. ¿Cómo lo hicimos? Entonces se trabajaron les he comentado, casi 200 mezclas para llegar inicialmente a 20 mezclas. ¿Cómo así? Iba tomando, ejemplo, pasilla guayaba o pasilla natural, 80-20, 100% de excelso, 20% de pasilla y va tostando, midiendo el color, midiendo la granulometría y comparándolo, aquí está, sensorialmente contra un patrón. Esto que ustedes están viendo se hizo a nivel sensorial en bebida, no en expreso, sino en bebida. Entonces iba preparando bebida usando una relación agua-café de 7 gramos por 75 centímetros cúbicos o 14 por 180
150, 160, 180 mililitros. Se los presentaba a unos catadores y iba formulando contra un patrón. Aquí está, un patrón de un café italiano. Entonces íbamos encontrando si el panelista acertaba o no. Claro, si de alguna manera habían dos muestras iguales y una diferente, si él iba encontrando la igual o diferente, pues uno de alguna manera sabía que se estaba acercando o no. Después de eso, bueno, ese patrón también inicialmente se caracterizó en todos sus requisitos sensoriales, físico-químicos, viscosidad, todo lo que les he comentado. Y pues después de que se encontraron los muy parecidos, se caracterizaron a partir de la mezcla definida. Entonces se tomaron esos, como ustedes vieron en el trabajo ahorita que les estoy comentando, 3 mezclas muy parecidas, se prepararon unas bebidas expresos y se le hizo un análisis estadístico, que se conoce como QDA, para mezclas de café expresos, y para mezclas o todas las mezclas que iniciamos, para ver si habían diferencias o no, estadísticamente hablando, porque pues podríamos decir, bueno, esto es igual o diferente, pero estadísticamente hablando son iguales o diferentes. Esa es como la metodología que usamos. Bueno, vamos a ver un poco el comportamiento ya de las bebidas escogidas. Vamos a ver a profundizar la evaluación de las bebidas, pero eso bueno, se tuvieron en cuenta los requisitos de la WC, como les comenté. ¿Y qué se evaluaron? Ya en expreso, ¿no? En bebida se evaluó aroma, fragancia, luego acidez, amargo, cuerpo, sabor residual e impresión global en bebida. En expreso se evaluó, mírenlo acá, el color de la crema, su consistencia, persistencia, su sabor balanceado, la relación entre dulce, acidez y amargo y el balance táctil, que se refiere al cuerpo, suavidad y redondez, ya cuando escogimos las 3 o muestras finales. Bueno, eso es una introducción. Ya les comenté cómo se desarrolló el trabajo. Partimos, resumiendo, de un patrón que íbamos reproduciendo con mezclas de diferentes tipos de productos y subproductos de cafés colombianos hasta llegar a la mezcla ideal. Resultados. Bueno, aquí les voy a mostrar 2 de las que se trabajaron. Ustedes ven aquí, esta es una mezcla, miren aquí trabajamos excelso, pasilla, en estos porcentajes. Ya les comenté que iniciamos trabajando casi 200 mezclas al azar, o sea, por ejemplo, 20-40, 20-30, 70-20, hasta ir acercándose, porque no sabíamos cuál era la relación que era. Entonces, aquí les presento una donde ven ustedes mezclas, un 60-40, un 70-30, un 80-20, un 90-10 de excelso y pasilla, que es de un descarte. Acá pues hay que también considerar que tenemos que tener en cuenta el tipo de excelso y qué tipo de pasilla tengo. Pero acá, por ejemplo, trabajamos 60-40 en una mezcla, 70-30, 80-20 y 90-10. Recuerden que el excelso es el café que no tiene defectos y cumple, en este caso en Colombia, una resolución para poderse exportar. Y aquí es un estándar, ¿no? Colombiano, Maya 14. Y aquí pues pasilla, que es un café de descarte, que sí tocó caracterizarla también, debe tener un grupo o un número de defectos. Bueno, en una pasilla, ¿qué hay? Pues en una pasilla quedan todos los granos negros, vinagres, partidos, etcétera. Bueno, esta es una mezcla. Otra, aquí les presento 2, ¿no? Recuerden que al final pues dejamos 3, pero aquí les presento 2. Bueno, esta segunda es excelso guayaba, donde ustedes ven acá, mezcla 60-40. Acuérdense que las guayabas son los naturales que hoy en día los conocemos. Inclusive
el natural que se está trabajando ya en la mezcla final tiene unas características y unos atributos. Hay que también saberlos trabajar. Bueno, entonces, por ejemplo, miren, Excelso 60-40, 70-30, 80-20 y 90, hasta escoger cuál es la ideal. Y aquí pues ya vemos algunos resultados. Aquí está un patrón. Miren cómo, ¿qué hacíamos? Aquí teníamos el patrón. Aquí teníamos las mezclas. En este caso tenemos Excelso Guayaba natural. Y cuando íbamos presentando triadas o dos iguales y uno diferente, como iban acertando, en esta mezcla 13 encontraron que eran iguales o diferentes y 17 no. O sea, miren las cantidades de reproducción de los panelistas. Entonces miren, por ejemplo, 90-10, 21 aceptaron que era igual o diferente y 9 no aceptaron. Nos convenía que no aceptaran, ¿no? Para un total de 30. Sí, ¿qué pasaba? Si se van confundiendo entre sí, pues nos estamos acercando. Entonces es la manera de hacerlo y ustedes lo pueden hacer a nivel laboratorio o a nivel de su empresa o su organización para ir buscando similitudes o diferencias entre referencias de cafés que estén cambiando en formulación. Acá ya es la caracterización del café, digamos, contra los atributos que les conté. Aquí está el color, la cremosidad, en expreso, el aroma, el sabor, la dulzura, la acidez, el amargo, el cuerpo, la astringencia. Calificaciones, ya de un grupo de panelistas expertos en expreso, entonces cómo iban calificando esos atributos. Y acá pues están los promedios. ¿Cómo se califican de 1 a 10? Con una escala de valores que nosotros definimos para un patrón estándar, por eso ustedes ven aquí que dice patrón italiano, ¿no? Digamos, este es el patrón y aquí cómo iban calificando. También definimos las características del patrón para poder que los panelistas pudieran diferenciar. Aquí ya estamos calificando expresos. Acá, recuerden, bebidas para encontrar los diferentes y aquí expresos. Y finalmente, pues, ¿qué hicimos? Le hicimos un tratamiento estadístico a esto que ustedes están observando y al final lo graficamos, lo representamos en gráficas de estrellas, pero solamente los 2 o 3 mejores de todos los que se trabajaron. Lo mismo de lo que siempre yo hablo de las muestras iniciales del año 94. Entonces, miren, aquí está la representación, digamos, del perfil. Este sería el perfil sensorial. Aquí está el patrón italiano. Entonces, observen cómo se va moviendo y cómo se van asemejando las mezclas una a otra. Entonces, miren, aquí ustedes ven cuál es la más parecida. Y así escogimos la mejor mezcla. Acá un poco contándoles qué análisis estadísticos hicieron. Para llegar a todo esto, realmente se trabajaron. Primero que todo, pues, se usaron calificaciones de QDA con los atributos. O sea, todo lo que ustedes ven acá, pues, también el perfil QDA, se pasó a unos valores que los que ustedes ven acá, 7, 6, 5, ¿no? Se fueron trabajando a nivel estadístico. Para encontrar varianzas, ¿qué es eso? Básicamente la varianza nos mide si hay similitud o diferencia entre muestras, con el fin de encontrar acá estas diferencias entre esas muestras respecto a los atributos de cremosidad, aroma, acidez y cuerpo. Aquí los ven: color, cremosidad, aroma, cuerpo. Entonces, a ver si eran iguales o diferentes. Y pues, ¿qué trabajo, qué paquetes estadísticos se trabajaron? Inicialmente en la primera validación. En la primera validación no se trabajaron estos atributos que ustedes vieron. Otros atributos, digamos, estos atributos ya se validaron, por eso lo llamé segundo trabajo validación. Con la WS, en la primera solo se trabajaron atributos normales de un expreso. Entonces, inicialmente se corrieron con el paquete estadístico SAS. Se corrieron casi 300 formulaciones contra 20 finales. Y el final se concluye cuáles son las iguales o diferentes, o si hay una igual o diferente contra el patrón. En la segunda validación también se corrieron ya en este paquete estadístico StatGraphics versión 5.1 y ellos hicieron un análisis de varianza simple contra una hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? Si era igual o diferente contra el patrón. Se analizaron los atributos y al final concluye uno en un nivel de significancia del 95%, cuál es la similitud o diferencia. Y pues finalmente se evalúa el comportamiento de la bebida.
Se prepara la bebida según una técnica, como les comenté, de la WC. ¿Cuáles se preparan? Miren, estos son la mezcla que elegimos. ¿De dónde salió? Ya saben, del tratamiento estadístico. Aquí se eligen. Acá están las mezclas. Aquí nombro las 3 mezclas durante 20 segundos. Acá está, lo llamo italiano. Acá están las mezclas. Mezcla 1, 2, 3 y 4. Se presentan a los expertos y finalmente se concluye cuál es la mejor de ellas. Bueno, entonces les voy a concluir un poco del trabajo y les voy a comentar al final cómo es que se patenta todo este trabajo. Entonces, bueno, la conclusión importante o insignia es que sí es posible crear una mezcla de café con 100% arábico de diferentes regiones del país. La mezcla que obtenemos tiene excelentes características de equilibrio, acidez, cuerpo, viscosidad y sobre todo tiene una acidez característica que equilibra el café nuestro, el colombiano. Se comprueba que el café natural de baja altura proporciona el cuerpo o consistencia del café. Entonces, definitivamente yo tengo que liberar una serie de mezclas o un blend ideal para el café nuestro, el café colombiano. Así podríamos hacerlo también para otros tipos de cafés. El café excelso al ser de altura da el toque de acidez y sabor, pero hay que equilibrar esa acidez y altura. En el pasado, de alguna manera se pensaba que era fundamental mezclar entre arábicos y robustas, y no es tan cierto. Inclusive, encontramos que cuando yo hago esa emulsión, los arábicos tienen más grasa que los robustas. Los robustas tienen más cafeína, pero la emulsión, como lo veíamos hicimos el trabajo de tensión superficial, todo lo que es la parte de la emulsión, encontramos que eso no, digamos, no es tan cierto. Yo puedo realmente trabajarlo con arábicos. Y se ha logrado demostrar que es posible lograr un excelente expreso con unas mezclas de 100% colombianos, de cafés, ¿no? Eso sí, son cafés, como lo vimos ahorita, ya lo estamos concluyendo, cafés o equilibrio del café nuestro. Pues la gráfica del perfil pues demuestran las variables sensoriales evaluadas. Aquí las tenemos, mírenlas. Impresión, color, cremosidad, aroma, sabor, dulzura, acidez. Cómo se comportan contra un patrón y en unos casos mejoran esa mezcla. Y por la prueba de QDA pues se comprueba esto. Y el análisis estadístico no lo ratifica. Los análisis estadísticos ratifican y encuentran que los atributos frente al patrón de las 2 o 3 mezclas ideales son mejores o de alguna manera mejoran el café nuestro. Y se crea un café de origen único y especial, con notas distintivas que fueron apreciadas en la taza, que es lo que vimos en la parte de validación. En el año 94 lo hicimos, como les comenté, en una tienda que se encuentra en Bogotá, que se llama El Pumerillo. Y aquí lo hicimos en el caso de la universidad, lo ratificamos en el panel, con un panel de catadores de baristas de espresso. Bueno, entonces vamos hasta ahí, es el trabajo, los 2 trabajos que realizaron, pero voy a contarles un poco de cómo surge finalmente la patente de este trabajo. En el año 2006 surge una convocatoria interna aquí en Colombia por digamos, ¿cómo lo llamaría yo? Un ente que apoya el emprendimiento y la innovación que se llama Impulsa Colombia. Entonces, en una oficina aquí de la universidad, pues yo tenía el trabajo. Inicialmente, el primero lo realicé con un compañero mío de pregrado y en la universidad también con una alumna, pues lo que hicimos fue validarlo. Entonces me surgió la idea de someterlo a una patente, porque pues era interesante, ya estaba cambiando el mundo del café y la Impulsa saca una convocatoria para patentes para ayudarnos al trámite. En esta oficina de innovación pues me comunico con ellos y presento la idea inicial.
quedamos beneficiados y pues inicia el proceso. Eso fue en el año 2006 y en el 2007 inicia el proceso de patentar. El proceso. O sea, la patente, ya les voy a contar, es todo el proceso desde que arranca el café, donde toca saber qué tipo de materia prima voy a usar, qué tipo de café, cómo lo voy a trillar, cómo voy a tostarlo, qué tipo de molienda voy a usar y finalmente qué tipo de empaque voy a trabajar. Llega hasta ahí, hasta ese momento donde yo se lo doy al barista, al dueño inclusive al dueño de la barra, al dueño de la cafetería y le doy mi mezcla idea. Entonces surge, nos ganamos ese concurso y hace 2 años, también lo presentamos al investigador colombiano y en ese concurso quedamos de terceros. Bueno, previamente se había empezado con el trabajo de la patente. Entonces, les voy a contar finalmente qué es una patente y ustedes pueden hacer lo mismo, pueden proteger algunas de sus cosas. Hay muchas en café. Y finalmente, la concesión. Entonces, ¿qué es una patente? Es un privilegio que se le otorga en este caso el Estado. Uno patenta por estados. Es más, en este caso esta patente tiene protección en Colombia, pero toca ir patentando en otros estados. Donde es reconocido al inventor y se le da un reconocimiento de esa inversión y esfuerzo, o la inversión que él realizó, el esfuerzo, para lograr una solución técnica que aporte beneficios a la humanidad. Es decir, hay muchas patentes y hay muchos trabajos. Hay cosas que no se pueden patentar. Y el privilegio consiste en el derecho que le da el Estado a ese inventor para que la usufructúe. Aquí eso lo saqué de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es aquí en Colombia, el ente que nos regula. ¿Qué beneficios trae? Ser el único durante 20 años que explota ese invento. Y la explotación puede consistir en comercializar exclusiva y directamente el producto patentado o por medio de terceros o transferirlo. Y en conclusión, el beneficio es económico para el inventor o el titular. En este caso ya les voy a contar finalmente cómo es el beneficio para la universidad. ¿Y qué tipos de patentes existen? Realmente son dos. Una de utilidad que se otorga a una forma de mover o modificar algo. Por ejemplo, si yo modifico una máquina expreso, yo no sé, me voy a poner a inventar otro sistema. Y como eso ya existe, eso se llama de utilidad o modelo de utilidad y se otorga por 10 años. Por ejemplo, yo en esta como les comenté, estamos trabajando, realmente se empezó a trabajar se presentó en el 2016 y sale en el 2016-2017. Ahora tenemos otra que presentamos en el 2018, 17 y 18, que es de utilidad, que básicamente es la modificación a una técnica que se llama impedancia eléctrica, donde la adaptamos para la construcción de una máquina para testear la fermentación del café, que es relativamente más eficiente, digamos, se acerca realmente a lo que está pasando ahí. Hay otras, aquí en Colombia la Federación desarrolló una muy sencilla que llama Fermaestro, no sé si la conocen ustedes, es un tubo, un embolito, donde por viscosidad va uno determinando, o la rutina que uno hace que es con un palito. Entonces, esta es más acertada. Entonces, esa es una patente de utilidad, que es por 10 años y es una modificación. O sea, la estoy trabajando con un compañero mío. Y estoy trabajando otra, también ya lo mismo por el sistema que les comenté, de ganarnos concursos, porque, o les quiero contar al final, que hay un beneficio económico, pero hay que invertir. Digamos, el tiempo que gastamos, hay que conseguir unos abogados que le ayuden a uno a redactar las patentes, hay que sostener la patente y pues trae los beneficios, pero uno es estarla moviendo y otra es el sostenimiento, o sea, se la otorga, pero hay que protegerla. Y finalmente está la dimensión, donde se ofrece un procedimiento nuevo, que es el que ustedes les acabé de comentar. No lo existía, sí podría existir algo por ahí, tenía unas patentes, pero con café colombiano no lo han hecho, donde ofrecemos una manera diferente a un proceso o una solución técnica. Ese se otorga por 20 años. Entonces les quiero mostrar, digamos, ya para terminar,
En nuestra patente, pues, es el título que iniciamos, es un proceso para el desarrollo de un café expreso 100% colombiano a partir de mezclas de granos de café arábicos beneficiados por dos vías, humedad y seca, en una determinada proporción. Esta es la dimensión, el resumen está en la patente, uno la puede buscar. Se refiere al desarrollo de un café 100% colombiano, excelso, eso es como, digamos, la conclusión de todo lo que les acabo de comentar, seleccionado, llevando a cabo todos los procesos de medición, desde la trilla, tostión y todo el proceso. Protege todo el proceso, está en detalle, para obtener un café expreso, con unas características físico-químicas y sensoriales que son iguales o mejores de un tipo italiano. Para ello, pues voy a utilizar una máquina expreso o un método doméstico para tal fin. Esta es, digamos, una fotico allí, entonces se ve la resolución. Un pantallazo es la resolución 3209 de la SIG, y donde pues se obtiene. Miren que arrancó el 23 de octubre del 2017. Y inicialmente se llamaba así, Café Expreso 100% colombiano, y nosotros se llama una modificación, le cambiamos el nombre. Y acá está al final ya a quién se concede. El titular es la Universidad de Caldas, es el domicilio de Manizales en Colombia, el inventor Félix Octavio Díaz, y finalmente miren las fechas, 23 cuando se presenta, y finaliza el 23 de octubre del 2037. Y idealmente la concedieron en finalmente julio de este año. Ok, eso es más o menos lo que les quería contar, y finalmente les quiero terminar acá contándoles, o recuerden ustedes, desen un buen gusto de tomar un buen café. Deben saber ustedes a qué sabe su café. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Félix Octavio Díaz. Muchas gracias por la presentación tan interesante. Se me ocurrió volverte a contactar una vez que vi publicado en el periódico de Colombia la patente. Me salen varias dudas, pero vamos preguntando una a una. Para la etapa que comienzas tú, tu investigación sobre el expreso, realmente en toda Latinoamérica en los 80s había muy poco conocimiento de lo que era el expreso, ¿no? Entonces se me hace muy interesante que empieces una investigación para igualar un patrón colombiano, italiano, en base a solamente 100% café colombiano. ¿Por qué se te ocurrió tener como patrón un expreso italiano? Bueno, como dice Arturo, sí, en el año 94 pues estamos hablando de un mundo muy diferente del café. Se nos ocurre básicamente porque yo trabajaba en esa época en los centros de preparación de café. Estuve allí pues elaborando un texto de café, y contacté en este caso a un investigador principal, que era el doctor Edgar Moreno, pues buscando una idea de terminar mi trabajo de pregrado de Ingeniería de Alimentos. Entonces, como traía unas ideas de bebidas, comenté con él que por qué no trabajamos expreso. Él me decía que pues, que como así que con cafés colombianos no se podía realizar. Y surgió pues la idea, pues búsquese información. En esa época no había el internet que ahora. Me tocó buscar, y yo vivía en Bogotá, ir a buscar a una biblioteca, digamos, de referencia, ir a inclusive conseguir unos textos de algunos autores italianos y empezar a leer cómo era que elaboraban el expreso. Entonces realmente la idea surgió así, a través de, digamos, un intercambio entre los expertos y encontrar, digamos, algo que no existía. Oye, y dentro de lo que platicamos fuera de cuadro, es ¿nos podrías dar algunas anécdotas interesantes de lo que ocurrió durante tu investigación y cómo finalmente sentiste que llegaste a la evaluación exacta o mimetizaste esa mezcla italiana? Bueno, entonces desde que estuvimos, o Arturo le estuve contando, digamos, el invento no es tan reciente. En el año 94
¿Cómo lo empezamos? Bueno, entonces, como les conté, vino la idea con el doctor Edgar Moreno. Teníamos que buscar una referencia, entonces nos conseguimos un café tipo italiano y empezamos primero a caracterizarlo y luego a preparar mezclas de ese café contra subproductos colombianos. En esa época no se trabajaba fuerte los cafés naturales, sino solamente el café 100% trillado, o sea, 100% vía húmeda. ¿Qué encontramos? Digamos, al final de cuentas encontramos que tocaba equilibrar ese café y pues para, digamos, las entidades gubernamentales era algo muy complicado. Digamos, por eso fue que quedó la mezcla y, digamos, y los trabajos en el año 94. Ya me tocó volverlo a validar digamos, ya a partir 2004, 2005 para acá, encontrar si realmente eso era cierto. Y pues pasaron esos casi 10, 12 años ahí de transición, pero ya cambia el mundo del café y ya se abre más el mercado. Entonces ya en este momento se puede hacer, no hay problema. En esa época era algo muy complicado. Bueno, y contando que le comentaba a Arturo, también hicimos unas validaciones de ese trabajo con un experto italiano que vino a Bogotá, Colombia, pues traído para este trabajo, donde esa persona, pues muy conocido en el mundo del café, con un tipo de marca especial para espresso, él, le dimos nuestra mezcla en una tienda de café en Bogotá y la final, las dos, o la final que escogimos, contra la él y al final él se equivoca y nos dice cuál es esta mezcla. Él no usaba café colombiano y nos comenta o digamos, dice que nos felicita por ese tipo de café que él la compraría, pero pues digamos la cosa quedó ahí. Esto les hablo del año 94-95 y ahí encontramos que sí se podría hacer entonces con un café colombiano 100% con un equilibrio, una mezcla de nuestro café. Y además, digo, tu investigación antes de patentarla vino a romper paradigmas, ¿no? Sobre todo en el expreso que muchos países de Europa, incluida Italia, lo hacen con mezclas de robustas. Es así. Y abre una oportunidad muy fuerte para el mercado de café de Colombia al romper ese paradigma y ver que el café lavado y el café natural colombiano también pueden igualar o superar esa mezcla italiana patrón. Es así, Arturo. El paradigma estaba en que yo lo conté inclusive ahorita que les estuve comentando, hablan que debemos usar robustas y al hacer la investigación encontramos que no era tan cierto. Yo puedo inclusive con arábicos mexicanos hacer más o menos proporción de mezclas y ayudarme y hacer unas mezclas muy buenas para espresso. Pues Félix, te agradecemos mucho tu participación. Gracias por apoyarnos aquí en la Asociación de Cafés y Cafeterías de Especialidad y tenerte como invitado. Sé que estás haciendo otras investigaciones muy interesantes por publicar y que nos vas a compartir en un futuro. Sobre todo, digo, antioxidantes y otras cosas que son muy interesantes, sobre todo también para los baristas, porque estudiaste varios métodos de extracción que son utilizados en las barras de café. Entonces, me gusta que tus investigaciones son también muy aplicadas a la práctica y que vienen trayendo pues beneficios de mayor conocimiento para todos nosotros que estamos en el sector. Muchísimas gracias por tu participación y estaremos en contacto. Muchas gracias, Arturo, por invitarme y compartir después el resultado de unos años de trabajo. Realmente, Arturo, cuando me buscó, nos contactamos, sí, no salió de un momento a otro y miren que el proceso de la patente también fue demorado. Como es una patente de invención, se demoró casi 4 años en salir, entonces digamos, y tiene la protección de 20 años. Y pues les voy a contar luego en otro encuentro unos trabajos en antioxidantes usando métodos y vamos a hacer también otros trabajos que les puede ayudar pues, a todo el mundo del barismo, donde corroboramos hipótesis o aseveraciones a ver si son ciertas o falsas, que les puede ayudar mucho en el mundo del café.
Muchas gracias, Félix, y muchas gracias a todo el auditorio por escucharnos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, manda a contacto@amsep.org y ahí estaremos haciéndole llegar al doctor Félix cualquier duda que ustedes tengan para que les sea contestada en forma muy rápida. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima presentación de la AMSEP.